sobre la brevedad de la vida. De Lucio Anneo Séneca. Audiolibro completo, en español, en una redacción propia basada en la obra de dominio público. La mayoría de los mortales, querido Paulino, se queja de la mezquindad de la naturaleza, porque nacemos para un espacio breve de tiempo y porque este plazo que se nos concede corre tan veloz, tan precipitado, que, salvo unos pocos, a los demás la vida los abandona justo cuando se preparaban para vivir. Y no es solo la multitud y el vulgo ignorante el que se lamenta de este mal, que ellos creen común a todos. Este mismo sentimiento ha arrancado quejas incluso a hombres ilustres. De ahí aquella exclamación del más grande de los médicos, que la vida es breve y el arte, largo. De ahí el reproche, impropio de un sabio, que dirigió Aristóteles a la naturaleza, que había concedido a los animales vivir 5 o 10 generaciones, mientras que al hombre, nacido para tantas y tan grandes cosas, le había fijado un término mucho más corto. No es que tengamos poco tiempo, sino que perdemos mucho. La vida es bastante larga, y se nos ha dado en cantidad generosa para realizar las cosas más altas, si se la administrara bien. Pero cuando se escurre en el lujo y en la desidia, cuando no se emplea en nada bueno, entonces, forzados al fin por la última necesidad, sentimos que ha pasado esa vida que no advertimos que pasaba. Así es, no recibimos una vida breve, sino que la hacemos breve. No somos pobres de tiempo, sino derrochadores. Igual que un patrimonio grande y regio, en cuanto llega a manos de un mal dueño, se disipa en un instante, mientras que una fortuna modesta, confiada a un buen administrador, crece con el uso. Así también nuestra vida se extiende mucho para quien sabe ordenarla. Porque nos quejamos de la naturaleza. Ella se ha portado con generosidad, la vida es larga si sabes usarla. Pero a uno lo domina una avaricia insaciable, a otro, una laboriosidad afanosa en tareas inútiles. Uno está empapado de vino, otro, entorpecido por la pereza. A uno lo agota la ambición, siempre pendiente del juicio ajeno. A otro, el afán de comerciar lo arrastra por todas las tierras y todos los mares con la esperanza de la ganancia. A algunos los atormenta el ansia de la guerra, siempre preocupados por los peligros de otros o angustiados por los propios. Hay quienes se consumen en una servidumbre voluntaria, en el culto sin gratitud a los poderosos. A muchos los ocupa la envidia de la fortuna ajena o el descontento de la propia. Y a la mayoría, que no persigue ningún fin fijo, una ligereza inconstante, voluble y siempre descontenta de sí misma, los empuja sin cesar de un propósito a otro. Mira a los hombres más poderosos y verás cuán poco les pertenece su propia vida. Suspiran por el descanso en medio de sus dignidades. Alaban el ocio y lo prefieren a todos sus bienes, desean a veces bajar de aquella cumbre, si pudieran hacerlo sin peligro. Pero los retiene su propia grandeza y, mientras dudan, se les escapan los años. Te asombrarás de oír esto, entre los muchos males de quien vive ocupado, el mayor es que nunca tiene tiempo de vivir. Cuesta mucho aprender a vivir, y, lo que quizá te sorprenda más, toda la vida cuesta aprender a morir. Tantos grandes hombres, libres de todo estorbo, renunciando a las riquezas, a los cargos y a los placeres, tuvieron como única meta, hasta el final de sus días, saber vivir, y, sin embargo, muchos confesaron al partir que aún no lo habían aprendido. Mucho menos lo saben, pues, los que viven dispersos en 1000 ocupaciones. Hace falta un gran hombre, y elevado por encima de las flaquezas humanas, para no dejar que le roben nada de su tiempo. Por eso su vida es larguísima, porque, mucha o poca, la dedicó entera a sí mismo. No dejó nada baldío ni ocioso, nada bajo el dominio de otro, pues, vigilante guardián de su tiempo, no encontró nada por lo que valiera la pena cambiarlo. A ese le sobró la vida. En cambio, a quienes una gran parte de sus días se la arrebata el público, necesariamente les falta tiempo. Y no creas que ellos ignoran a veces su pérdida. A muchos de esos hombres oprimidos por una gran prosperidad los oirás exclamar, entre sus turbas de clientes, entre sus pleitos y sus honestas miserias, no me dejan vivir. ¿Y cómo te van a dejar? Todos los que te reclaman, te apartan de ti mismo. Ese reo, ¿cuántos de tus días te quitó? Y aquel candidato. Y aquella anciana cansada de enterrar herederos. Y aquel que fingió una enfermedad para excitar la codicia de los cazadores de testamentos. Y aquel amigo poderoso que te tiene no por afecto, sino por aparato. Haz la cuenta, te digo, y repasa los días de tu vida, verás que te han quedado muy pocos, y de desecho.
Aquel que consiguió las insignias que deseaba, anhela dejarlas y repite, ¿cuándo pasará este año? Otro da unos juegos cuyo turno tuvo por gran fortuna, y dice, ¿cuándo me libraré de ellos? Todos se apresuran a empujar su vida, y padecen el ansia de lo porvenir y el hastío de lo presente. Pero quien dedica todo su tiempo a su propio provecho, quien ordena cada día como si fuera una vida entera, ni desea el mañana ni lo teme. ¿Qué placer nuevo podría traerle una hora? Todo lo conoce, todo lo ha disfrutado hasta saciarse. El mayor obstáculo para vivir es la espera, que depende del mañana y pierde el hoy. Dispones de lo que está en manos de la fortuna y sueltas lo que está en las tuyas. ¿A dónde miras? Hacia dónde te extiendes. Todo lo que ha de venir está en lo incierto, vive ahora mismo. Mira cómo clama el más grande de los poetas, y, como inspirado por un oráculo saludable, canta, el mejor día de la vida de los míseros mortales es el primero que huye. ¿Por qué demoras? Dice. ¿Por qué te detienes? Si no lo aprovechas, se escapa, y, aunque lo aprovecharás, también se escapará. Por eso hay que luchar con la rapidez del tiempo y darse prisa en beber, como de un torrente impetuoso que no siempre correrá. Es vergonzoso que un anciano, o un hombre que ya se acerca a la vejez, no tenga más prueba de haber vivido mucho que su edad. Muchos años pasaron por él, es cierto, pero no por eso vivió mucho, igual que mucho navegó quien fue zarandeado por una tempestad cruel de aquí para allá, dando vueltas en el mismo lugar. No navegó mucho, fue mucho sacudido. Suelo asombrarme cuando veo a algunos pedir tiempo y a aquellos a quienes se lo piden mostrarse tan complacientes. Cada uno mira el fin por el que se pide, nadie repara en el tiempo mismo, como si lo que se pide no fuera nada, como si no se diera nada. Se juega con lo más precioso de todas las cosas, y los engaña que es algo incorpóreo, que no se ve, y por eso se lo tienen muy poco, casi en nada. Verás que los hombres más poderosos derraman su patrimonio sobre los demás, pero no encontrarás a casi nadie dispuesto a repartir su tiempo. Sin embargo, en eso solo es honroso ser avaro. Nadie te devolverá los años, nadie te restituirá a ti mismo. Irá la vida por donde empezó, y no torcerá ni detendrá su curso, no hará ruido, no te avisará de su rapidez, correrá en silencio. No se prolongará por mandato de rey ni por favor del pueblo. Correrá tal como se lanzó el primer día, en ninguna parte se desviará, en ninguna se demorará. ¿Y qué sucederá? Tú estás ocupado, la vida se apresura, y entre tanto se acerca la muerte, para la cual, quieras o no, habrá que tener tiempo. ¿Puede haber algo más necio que la actitud de ciertos hombres que presumen de previsión? Se afanan con exceso para vivir mejor, ordenan su vida a costa de la vida. Hacen planes de largo alcance, pero el mayor derroche de la vida es aplazarla, cada día que llega se nos arrebata, y se nos promete el mañana mientras se nos quita el hoy. El mayor estorbo para vivir es la espera, que pende el mañana y pierde el hoy. Repartes lo que aún está en manos del destino y dejas escapar lo que ya tienes en las tuyas. Aparta, pues, de ti la multitud que te dispersa. Recógete dentro de ti. Vive contigo mismo. ¿Hasta cuándo serás de todos menos de ti? Tarde se empieza a vivir cuando ya hay que dejar de hacerlo. Qué necio olvido del propio destino, aplazar los buenos propósitos para los 50 o los 60 años, y querer empezar a vivir desde una edad a la que pocos llegaron. De todos, solo están desocupados los que se dedican a la sabiduría, solo esos viven de verdad. Porque no solo guardan bien su propia vida, sino que añaden a la suya todas las edades. Todos los años que transcurrieron antes de ellos, los anexionan a su patrimonio. Si no somos los más ingratos de los hombres, reconozcamos que aquellos esclarecidos fundadores de las doctrinas sagradas nacieron para nosotros, prepararon vida para nosotros. Por el trabajo de otros somos conducidos a las cosas más bellas, sacadas de las tinieblas a la luz. De ningún siglo se nos prohíbe la entrada, en todos somos admitidos, y si queremos, con grandeza de alma, traspasar los estrechos límites de la flaqueza humana, hay un vasto espacio de tiempo por el que pasear. Podemos discutir con Sócrates, dudar con Carneades, descansar con Epicuro, vencer la naturaleza humana con los estoicos, superarla con los cínicos. Como la naturaleza nos permite participar de todas las edades, ¿por qué no salir de este punto exiguo y caduco del tiempo y entregarnos por entero a aquello que es inmenso, que es eterno, que compartimos con los mejores? ¿Quiénes corren de un deber a otro? ¿Quiénes no se dejan a sí mismos ni dejan a los demás en paz?
cuando hayan hecho bien todo eso, habrán recorrido muchos despachos, pero no habrán vivido. ¿Cómo van a tener vida larga aquellos a quienes su propia vida les estorba? Todo les llega tarde, tarde empiezan, y antes de empezar de verdad, terminan. No conservan nada en su memoria, porque lo que reúnen lo derraman, nada les aprovecha, porque no se detienen en nada. La vida del ocupado es brevísima. Por eso aquel rey, llorando, decía que, de toda su muchedumbre de soldados, ninguno quedaría con vida pasados 100 años. Y, sin embargo, él mismo los empujaba hacia el destino. Daba a unos el mar, a otros la tierra, a otros la guerra, a otros el peligro, y todo por una gloria vana. La vida se divide en 3 tiempos: lo que fue, lo que es y lo que será. De estos, el presente es brevísimo, el futuro, incierto, el pasado, lo único cierto. Sobre el pasado la fortuna ya no tiene poder, y nadie puede devolverlo al arbitrio de nadie. Pero esto es justo lo que pierden los ocupados, no tienen tiempo de mirar atrás, y, si lo tuvieran, les sería desagradable recordar lo que hicieron mal. De mala gana vuelven el pensamiento a los tiempos mal gastados, no se atreven a repasar aquello cuyos vicios, disimulados al cometerlos, se hacen evidentes al recordarlos. Solo quien sometió todos sus actos a su propia conciencia, que nunca se engaña, vuelve con gusto al pasado. En cambio, el que ambicionó con codicia, despreció con soberbia, venció sin medida, engañó con astucia, robó con avaricia, derrochó con prodigalidad, ese, por fuerza, teme su propia memoria. Y, sin embargo, esta es la parte de nuestro tiempo que es sagrada y está fuera de peligro, exenta de todas las cosas humanas, libre del dominio de la fortuna, que no la altera ni la pobreza, ni el miedo, ni el asalto de las enfermedades. Esa parte no se turba ni se arrebata, su posesión es perpetua y serena. Los días presentes se nos dan de uno en uno, y aun de momento en momento, pero todos los días del pasado, a una orden tuya, comparecerán y se dejarán contemplar y retener cuanto quieras. Por eso, a los ocupados solo les concierne el presente, que es tan breve que no se puede asir, y aun ese se les escapa, repartidos como están en 1000 cosas. En fin, ¿quieres saber cuán poco viven? Mira cuánto desean vivir. Ancianos decrépitos mendigan, con súplicas, un añadido de pocos años, se fingen más jóvenes de lo que son, se halagan con la mentira, y la engañan con tanto gusto como si engañaran al destino. Pero, cuando al fin alguna enfermedad les recuerda su mortalidad, con qué espanto mueren, no como quien sale de la vida, sino como quien es arrancado de ella. Claman que fueron necios por no haber vivido, y que, si escapan de aquella enfermedad, vivirán en el ocio. Entonces piensan cuán inútilmente reunieron cosas que no disfrutaron, y cuán en vano fue todo su esfuerzo. Pero, ¿para quién la vida transcurre lejos de toda ocupación, porque no habría de ser amplia? Por tanto, querido Paulino, arráncate de la multitud, y, después de haber sido sacudido más de lo que merecía tu edad, retírate por fin a un puerto más sereno. Piensa cuántas olas has soportado, cuántas tempestades sostuviste en privado, cuántas atrajiste sobre ti en público. Bastante se ha mostrado ya tu virtud en pruebas laboriosas y fatigosas, comprueba que hará en el reposo. La mayor parte de tu vida, y desde luego la mejor, se ha dado al Estado, toma también para ti algo de tu tiempo. No te invito a un descanso perezoso ni inerte, ni a ahogar en el sueño y en los placeres del vulgo cuanto hay de vigoroso en tu carácter. Eso no es descansar. Hallarás, retirado y seguro, ocupaciones mayores que todas las que hasta hoy te han tenido ocupado. Tú administras las cuentas del mundo con la misma honradez con que llevarías las ajenas, con el mismo cuidado con que las propias, con la misma escrupulosidad con que las públicas. Te ganas el afecto en un cargo en el que es difícil evitar el odio, pero, créeme, es mejor conocer la cuenta de la propia vida que la del trigo público. Recoge para ti esa fuerza de espíritu, capaz de las cosas más grandes, y apártala de un servicio honroso, sí, pero poco apto para la vida feliz. Piensa que desde la primera juventud te aplicaste a las artes liberales con todo empeño, no para que se te confiara la custodia de muchos miles de medidas de trigo, sino para algo más alto y elevado. No faltan hombres de probada laboriosidad y diligencia, pero los animales lentos son mucho más aptos para llevar cargas que los nobles, cuya generosa rapidez nadie agobió jamás con un peso pesado. Considera, además, cuánta inquietud trae el someterse a tanta grandeza. Tu trato es con el estómago humano, y un pueblo hambriento no escucha razones,
no se aplaca con la equidad, no se doblega con ningún ruego. Mucho más feliz es aquel que no se preocupa más que del día siguiente, que el sol, con su descenso, le marca el límite de su jornada y, al ponerse, el de su afán. Para quien ha de seguir su curso natural, dichoso y dueño de sí mismo, cada día equivale a una vida. Quien así ordena sus días, no necesita ni el mañana ni teme su llegada. ¿Qué placer podría traerle una hora nueva? Todo lo conoce, todo lo ha gozado hasta saciarse. Lo demás, que lo reparta la fortuna como quiera, su vida ya está a salvo. Se le puede añadir algo, pero nada quitarle, y se le añade como al que ya está harto y satisfecho toma un alimento que no desea, pero que cabe. Por eso, no hay razón para creer que alguien vivió mucho por sus canas o por sus arrugas. Ese no vivió mucho, sino que existió mucho tiempo. ¿Acaso dirías que navegó mucho aquel a quien una violenta tormenta sorprendió al salir del puerto y, arrastrado de un lado a otro por vientos furiosos que soplaban en direcciones contrarias, lo hizo girar en círculos sobre el mismo lugar? No navegó mucho, fue mucho sacudido. Lo mismo ocurre con tantos que no vieron mucho, sino que fueron mucho tiempo zarandeados por la vida. Así pues, recógete en ti mismo cuanto puedas. Frecuenta a los mejores espíritus de todos los tiempos, conversa con ellos por medio de sus libros. Haz tuyo el pasado, que nadie te lo puede quitar, vive de tal modo el presente que cada día sea, por sí solo, una vida cumplida, y no temas el futuro, porque quien ya vivió plenamente no le debe nada al mañana. Recuerda esta verdad sencilla y poderosa: no tienes poco tiempo, lo que pasa es que pierdes mucho. La vida es lo bastante larga para quien sabe usarla. Empieza, pues, a vivir hoy. Gracias por escuchar. Si esta sabiduría de Séneca te sumó, suscríbete al canal para más clásicos atemporales sobre mentalidad, filosofía y vida con sentido. Nos vemos en el próximo audiolibro.